Aquí de nuevo, que tuve que empezar de nuevo porque tuve un problema buscando las fotos correctas. Con la tercera parte de nuestra reflexión sobre la experiencia de Israel en el exilio de Babilonia, que es un modelo para nosotros eh, en las grandes crisis de la vida como la que estamos viviendo ahora, una crisis enorme, enorme, y lo que pasó a Israel en su crisis de la conquista de Babilonia, que hemos visto que las madres se comían a los hijos, etcétera, algo terrible, ¿no? Tenemos que pensar que lo que estamos sufriendo nosotros hoy es algo parecido en el sentido de que son momentos cruciales, momentos catastróficos, momentos de vida o muerte. Incluso vamos a ver el pasaje del Deuteronomio que habla de los dos caminos, ¿no? Y decía yo que a medida que avanza la historia, yo creo que la necesidad de decidirse claramente se hace más clara cada vez, ¿no? Es un poco cuando el profeta Elías reta al pueblo y les dice, ¿hasta cuándo van a estar cojeando de ambas piernas, con ambas piernas, ¿no? Decídanse o por Baal, el Dios falso, o decídanse por el Dios verdadero Yahvé. Y entonces yo creo que Israel, con grandes líderes en el exilio de Babilonia, Ezequiel y otros líderes, vamos a ver un pasaje de Ezequiel, puede recapacitar y puede entender su pasado, me dijo un gran profesor, salvarlo, aprovecharse de lo que ha sucedido, no para derrotarse, sino para cambiar y nunca jamás volver a ese vómito, como dice San Pedro, ¿no? En su carta, ¿no? En su primera carta. Aquí ven una imagen, lo que están en YouTube, de una persona, parece terrible, parece que tiene como un pico de un pájaro muy largo, ¿no? Y dicen los expertos que ahí metían hierbas aromáticas para poder acercarse a los contaminados en la plaga del siglo XIV, me imagino yo. Y después con esa vara para mantener la distancia. Y ustedes ven que están todos cubiertos, hasta los ojos, parece con algunos cristales de esa época, ¿no? Y así se mantenían, pues, seguros de esta plaga, ¿no? Eh, Habíamos visto ya las maldiciones del Deuteronomio. Ahora vamos a ver qué sucede después de estas maldiciones, ¿no? Y repetimos que la maldición final es la de que se va a deshacer completamente el éxodo. Volverán a Egipto. Hemos dicho que al final del libro de Reyes, segundo Reyes, capítulo 25, versículo 26, se escribe que todo el pueblo volvió a Egipto. No es literalmente verdad, porque la gran mayoría fue a Babilonia, pero es una manera de cumplir esta profecía que también en YouTube se puede ver, ¿no? Yo solo se lo leo. Yahvé volverá a llevarte a Egipto en barcos por ese camino del que yo te había dicho, no volverás a verlo más. No deberías volver jamás a la esclavitud de Egipto. Y allí os ofreceréis en venta a vuestros enemigos como esclavos y esclavas, pero no habrá ni comprador. Así que termina toda la historia de salvación de manera horrible, ¿no? A medio tiempo viene después lo que se llama en verdad la nueva alianza. Jeremías así lo llama en el capítulo 31. Es lo que llamamos nosotros el Nuevo Testamento que cumple Jesús. Por cierto, hay, vamos a decir, tres grandes éxodos. El primer éxodo es de Egipto, el segundo éxodo es el de Babilonia que se está anunciando en estos pasajes. Te dicen que será un éxodo tanto más glorioso que el primero, que se hará olvidar al primero. Pero ¿quién cumple el tercer y final éxodo? Jesucristo. Jesucristo es el que cumple el éxodo del mundo de pecado y nos abre el camino a la presencia de Dios, a la misma situación de, vamos a decir simbólicamente, del jardín de Edén. Si leemos Lucas
capítulo 9, versículo 31, 9:31 de Lucas. Lo que están hablando en el monte de la transfiguración, Moisés y Elías, los dos grandes testigos de la ley y los profetas, es del éxodo que Jesús va a cumplir en Jerusalén. Y la nueva Vulgata ya usa esa palabra en latín, exodum, que es lo que se usa en griego. Muchas traducciones dicen de su muerte, o de su pasado, su paso, lo que sea. Pero en verdad Jesús es el que cumple el éxodo. ¿Y cómo se describe este nuevo éxodo aquí en Deuteronomio, que es un modelo para nosotros? Dice, después de esta última maldición, lo que llaman el tercer discurso de Moisés, recuerden que todo el libro del Deuteronomio es un solo día en las estepas de Moab, tierra impura, antesala de la entrada a la tierra prometida. Último día de la vida de Moisés es el día de hoy, repite mucho Deuteronomio. Estas son las palabras de la alianza que Yahvé mandó a Moisés concluir con los israelitas en el país de Moab, aparte o separada diferente de la alianza que había concluido con ellos en el Horeb, que es el nombre que usan los deuteronomistas para el monte Sinaí. ¿Y por qué? Porque en hebreo Sin suena mucho a la diosa de la luna babilonés, y esta gente no quiere ni mencionar ese nombre. El judío se vuelve un monoteísta en el exilio que no quiere ni siquiera mencionar algo que se parezca. ¿Sabes que en la creación dice creó la estrella grande y la estrella pequeña? No dice Shemesh el sol, ni Yarea la luna, no quiere ni mencionarlo, el sol y la luna por nombre, porque se adoraban como dioses, a tal punto de ser estrictos. Imagínense si nosotros fuéramos tan cuidadosos con observar la ley de Dios, ¿cómo cambiaría el mundo? Las injusticias, cuidaríamos a los enfermos, los pobres estarían ayudados, no explotados, el medio ambiente, todo lo que enseña el Papa, ¿no? Yo decía que lo que quizá tenía Israel en el exilio, que a nosotros nos falta, son grandes líderes. Tenemos un gran líder en el Papa, pero no todos lo escuchan, tiene enemigos incluso dentro de la iglesia, pero habla muy claro, Laudato Si y Evangelii Gaudium y todo ese tipo de encíclicas habla clarísimo de la economía, es muy duro. Y ahí los intereses económicos se oponen a rajatabla. Yo diría que no se puede adorar a Dios y al dinero, y es la gran competencia de Dios es el dinero, y en muchos lugares gana el dinero, el poderoso caballero don dinero, y se habla mucho de Dios, pero templo de Yahvé, templo de Yahvé, templo de Yahvé, te destruyen igual, como dice Jeremías 7. Entonces, ¿cómo es la alianza esta? Que hasta el día de hoy no os había dado Yahvé corazón para entender, ojos para ver, ni oídos para oír. Es Yahvé el que va a dar ese corazón, esos ojos para ver y oídos para oír. Jesús simbólicamente en su vida, no simbólico, sino real, pero con un valor simbólico, le abre los ojos a muchos ciegos y le abre también el oído a muchos sordos y les cambia el corazón a muchas personas, ¿no? Claro que es después de su muerte y resurrección que Pedro, predicándole en Pentecostés al pueblo, dice que fueron heridos o traspasados en su corazón. Yo diría que esa es la circuncisión de corazón que hace falta, el cambio de corazón. El tiempo vuela, así que voy a tratar de seguir adelante, ¿no? Después quizá haya que escuchar esto 2 veces, ¿no? Si vamos después al siguiente, mejor dicho, nos quedamos en o mejor dicho, hay que pasar al Deuteronomio 30, que no lo tengo en foto, no lo voy a buscar. Dice lo siguiente: cuando te sucedan todas estas cosas, la bendición y la maldición que te he propuesto,
Si las meditas en tu corazón en medio de las naciones a donde Yahvé te va a dispersar, si vuelves a Yahvé, o incluso el hebreo se puede traducir cuando vuelvas a Yahvé, si escuchas su voz con todo el corazón, todo lo que yo te mando hoy, con todo tu corazón y con toda tu alma, Yahvé, tu Dios cambiará tu suerte y tendrá piedad de ti. Yahvé tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, a fin de que ames a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, para que vivas. Está en el Deuteronomio capítulo 30. Sigue con esto de la nueva alianza que, repito, Jeremías habla de la nueva alianza en Jeremías 31, el verso 31 y siguientes. Entonces, también quería mostrarles otro pasaje bíblico muy famoso, pero quizás poco conocido, del profeta Ezequiel, que es el gran profeta del principio del exilio, ¿no? Es un profeta, un sacerdote profeta, y tiene una noción del honor de Yahvé enorme, o Yahvé tiene un honor, una concepción de su propio honor muy grande, y dice que la salvación de Israel no va a ser por causa de Israel o para agradar a Israel, sino para salvar el honor o la gloria de Yahvé. Porque que no se burlen las naciones de que el pueblo de Yahvé quedó sin amparo, quedó perseguido o castigado, ¿no? Yo los dispersé entre las naciones y fueron esparcidos. Los juzgué según su conducta y sus obras. En las naciones donde llegaron profanaron mi santo nombre. Pero yo he tenido consideración a mi santo nombre, que la casa de Israel profanó entre las naciones. No hago esto por consideración a vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre, que vosotros habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Yo santificaré mi gran nombre. Santificado sea tu nombre, dice Jesús en el Padre Nuestro, ¿no? La gloria de Dios. Tenemos que darle gloria a Dios, y una de las maneras de darle la gloria a Dios en la Biblia es convertirse, decir la verdad. Es lo que llama Deuteronomio, dar gloria a Dios, Deuteronomio 32. Entonces os tomaré de entre las naciones y os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras. Os purificaré. Y os daré un corazón nuevo. Infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros. Os salvaré de todas vuestras impurezas y sentiréis asco de vosotros mismos. Ustedes ven ahí que todo esto es un programa de una gran conversión. El judío se convierte en monoteísta y en observador de la ley, según sus luces mejores, con mucho sacrificio. Después viene Jesús con un programa muy radical. Come con pecadores, con judíos que no observan estas enseñanzas. Son las ovejas perdidas de Israel. Él las está reuniendo, es otra manera de cumplir esto también, ¿no? Y entonces es rechazado en gran parte, pero es el reto nuestro, aceptar lo que Jesús nos enseña de verdad, sin medias tintas, sin muchas explicaciones o glosas, excepciones, distinguos, todo este tipo de maneras de diluir el llamado radical a la conversión que es el Evangelio. Yo diría que esta crisis que estamos viviendo no es para menos. Y ojalá que aprendamos a que lo importante en la vida es estar con Dios y vivir en paz, sin ser avaros e injustos y mentirosos.
sino verdaderos santos, llamados a la santidad.